Bienvenidos a este podcast donde compartimos nuestras experiencias para que aquel que las escuche pueda ser una mejor persona, un mejor tío, mejor hermano, mejor hijo, mejor padre, mejor vecino, mejor ciudadano y en general mejor ser humano. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a descubrir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Un tema que yo he intitulado como el peregrinaje del alma. ¿Por qué? Porque yo soy uno con el todo y el todo es uno conmigo. Es un concepto que no fácilmente se entiende, pero es el principio de todo lo que es y todo lo que existe, no solo en esta tercera dimensión, sino en nuestro universo, en el multiverso y en todos los espacios. Por eso es importante que entremos en conciencia de que yo soy uno con el todo y el todo es uno conmigo. Existe un principio cuando Dios, el Padre, Madre, Dios Creador, el gran arquitecto del universo, la fuente, el gran océano, como querramos llamarlo, estaba dormido, no había actividad, no existía nada, porque el Creador estaba descansando. A ese periodo le llamaremos Pralaya. Pero luego, después de muchos siglos, mucho tiempo de descanso, se empieza a despertar ese Creador, ese gran arquitecto del universo, esa fuente, y empieza a crear, y empieza un periodo que se conoce con el nombre de Manvantara. Ese Padre, Madre, Dios Creador, imaginémoslo como si fuera un gran océano, donde dentro de ese gran océano está contenido todo lo que es y todo lo que existe. Pero ese gran océano, dentro de él, tiene miles y millones de pequeñas partículas que son conciencias, gotas de agua dentro de ese gran océano. Y repentinamente, una gotita de agua de ese gran océano quiere dejar de pertenecer a ese todo y quiere experimentar la individualidad, quiere experimentar la separación y pide experimentar esa individualidad. Por lo que va saliendo poco a poco de esa gran conciencia, de ese gran océano, hasta que sale y es una gota única. Y esa gota, aunque tiene las mismas cualidades y las mismas características del océano, pero en ese momento ya no es océano. Tiene las mismas características, pero deja de ser océano, porque adquiere la individualidad. Y esa partícula, esa gota, somos nosotros. Es lo que nosotros llamamos nuestro espíritu, la esencia divina. Y en cuanto se independiza y sale de ese gran océano, inmediatamente se cubre de una segunda capa de frecuencia vibratoria variable, porque la primera gotita que salió, la primera partícula, tiene una muy alta frecuencia vibratoria, la frecuencia vibratoria del Padre, Madre, Dios Creador, y es lo que nosotros conocemos
como la esencia divina dentro de nosotros, como el espíritu que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando se empieza a cubrir con una segunda capa de frecuencia variable, esa segunda capa recibe el nombre del alma. Y el alma es la que va a experimentar, es la que va a involucionar y va a evolucionar, va a conocer todos los universos, todas las galaxias, todos los mundos, todos los reinos que existen en nuestro espacio. Pero esa segunda energía que se forma alrededor de la primera todavía genera una tercera capa con frecuencia vibratoria de más bajo nivel, que es la conciencia, y se forma esa triada maravillosa, esa triada que de alguna forma es conocida después como la esencia divina. Y empieza entonces su aventura y empieza a descender. Esa triada se conoce como la mónada, y la mónada sale del gran océano, que es todo lo que es y todo lo que existe, y sale esa pequeña mónada y empieza a recorrer todos los universos, todas las galaxias, todos los planetas, todos los sistemas solares. Empieza a involucionar para tener de propia mano la experiencia de conocer toda la creación. Porque el Padre, Madre Dios Creador, Él no crea todo lo que es y todo lo que existe. Él crea creadores, y los creadores crean más creadores, y así es una jerarquía espiritual muy amplia de creadores. Por lo tanto, el creador inicial no conoce directamente la creación porque fue formada por sus creadores. Y nosotros, esa mónada, esa partícula generada y creada y constituida por un espíritu, por un alma y por una conciencia, empieza a recorrer todas las galaxias, los universos, los mundos, hasta que llega a lo más denso de nuestro universo. Y lo más denso del universo es nuestra tercera dimensión. Y cuando llega esa mónada a la tercera dimensión, empieza a conocer todo lo que existe en esta tercera dimensión. Por lo tanto, se posesiona en el reino mineral, y en el reino mineral tiene que ir recorriendo todos los minerales hasta llegar al mineral de más alta frecuencia vibratoria, que generalmente es el oro, para que cuando llega a esta frecuencia vibratoria pasa al siguiente reino, que es el reino vegetal, y recorre todo el reino vegetal, desde las plantas más insignificantes, las espinas, todo, hasta que llega a los vegetales más evolucionados, que pueden ser las rosas, que pueden ser este tipo de flores y vegetales tan bellos y tan hermosos. Y cuando llega a esta frecuencia vibratoria, ya está lista para pasar al siguiente reino, al siguiente nivel, que es el reino animal. Igual, en el reino animal empieza siendo insecto y va evolucionando hasta que llega a los animales más evolucionados, que puede ser el venado, que puede ser el delfín, la ballena, el águila. Claro que en cada uno de estos procesos estamos hablando de miles de años en lo que ese ser conoce todo ese proceso. Y una vez que termina de conocer y de repasar todo el reino animal, está listo para formar parte del reino humano. Y aquí pasa algo muy curioso, que esa mónada que se había dividido en una conciencia colectiva del reino mineral, en un alma colectiva del reino vegetal,
en un espíritu colectivo del reino animal, cuando ya conoció todo eso y le toca el turno de conocer el reino humano, se une nuevamente esa mónada, esa triada de espíritu, alma y conciencia para integrarse dentro de cada ser humano. Y eso es lo que nos hace diferentes a los demás seres de esta tercera dimensión, que ya tenemos un espíritu individual, un alma individual y una conciencia individual. Pero como en este reino humano existe la dualidad, existe la luz y la oscuridad, existe el bien y el mal, existe la noche y el día, lo masculino y lo femenino, tenemos que empezar por recorrer todas las circunstancias perversas y malvadas. Llegamos aquí como seres humanos y tenemos que conocer todo el reino de oscuridad. Por lo tanto, todos hemos pasado por la oscuridad, todos hemos sido perversos, posiblemente asesinos, posiblemente violadores, rateros, todos tuvimos que haberlo experimentado. Y después de muchas encarnaciones, después de muchas oportunidades de conocer la oscuridad, llega un momento en que nos sentimos que ya conocimos toda la oscuridad, que ya conocimos todo ese reino de oscuridad y levantamos la mano y pedimos conocer la luz. Es precisamente en esa milésima de segundo, cuando levantamos la mano y pedimos la luz, es cuando termina nuestro proceso de involución y empieza el proceso de evolución. Esto es importantísimo. Y en ese momento empezamos a evolucionar, empezamos a despertar nuestra conciencia, empezamos a darnos cuenta de todo lo que hacemos mal, de todos nuestros defectos, de nuestras malas actuaciones, y empezamos a tratar de mejorarnos segundo a segundo, día con día, porque ya inició nuestro proceso de evolución. Y este proceso de evolución puede durar muchas vidas, cientos, miles de vidas, dependiendo de cada ser, de cada persona, que tanto esté dispuesto a aprender las enseñanzas que esta tercera dimensión nos proporciona, porque aquí es una escuela donde venimos a aprender, y lo primero que aprendemos es la oscuridad, y después empezamos a aprender las materias de luz. Pero primero tuvimos que haber pasado por todas las materias de oscuridad: odio, rencor, resentimiento, celos, tristeza, depresión, dolor, enojo, todas las materias de oscuridad. Y después empezamos ya a repasar las materias de luz: el amor, el perdón, la paciencia, la tolerancia, la compasión, la comprensión, todas esas materias que nos van a llevar a la luz. Y una vez que terminamos toda nuestra currícula de materias de oscuridad y materias de luz a través de muchas reencarnaciones, a través de muchas oportunidades de aprendizaje, cuando terminamos nuestro recorrido, se dice que estamos listos para salir de la rueda del samsara, que ya tenemos nuestro diploma de todas las materias de la humanidad pasadas y podemos pasar al siguiente nivel. Y cuando pasamos al siguiente nivel, hay unos seres maravillosos que nos dan una opción y nos preguntan: a ver, tú ya pasaste todas las materias de ahí de la tercera dimensión, ya conoces todas las materias de oscuridad y todas las materias de luz de esta tercera dimensión. Ahora, ¿quieres seguir tu proceso de evolución al siguiente nivel o prefieres quedarte en esta dimensión para dirigir, apoyar y guiar a los que vienen detrás de ti? Es una decisión difícil,
que todos tendremos que tomar en su momento. La mayor parte de seres optan por seguir su proceso de evolución, y los que se quedan aquí para orientar a los que vienen detrás, para ayudarlos, para apoyarlos a crecer y experimentar lo mejor de esta tercera dimensión, los llamamos maestros de luz, maestros ascendidos, que pueden presentarse de dos formas: encarnando, donde ellos escogen su cuerpo físico, o sin tener un cuerpo físico, desde la cuarta dimensión, guiarnos, apoyarnos para tener ese conocimiento, despertar esa conciencia que nos permita ver nuestros errores y poder evolucionar correctamente. Ese es, a grandes rasgos, este tema tan maravilloso, en una forma muy, muy resumida: el peregrinaje del alma, el viaje del alma, lo que el alma tiene que experimentar en su proceso de involución y en su proceso de evolución, para después de muchos siglos, de cientos de años, miles de años, poder regresar a la fuente, poder regresar a ese gran océano, para poder regresar a casa e incorporarse y compartir todas las vivencias, todos los conocimientos que fue adquiriendo en su proceso de involución y en su proceso de evolución, y ofrecerle al Padre Maestro Creador esa experiencia y ese conocimiento para que Él sepa lo que es su creación. Y así regresamos a casa, en ese peregrinaje del alma. Espero que este podcast les sea de utilidad para que entendamos un poco quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Recuerden que este podcast lo estamos presentando en YouTube, en Facebook. Si tienen algún comentario que crean que nos puede hacer mejores, que podemos mejorar en algo, sus comentarios serán bien recibidos. Y si consideran que esta plática puede serle útil a alguien más, compartan para expandir un poco más este conocimiento. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado en este breve camino de mi ser a su ser. Pido muchas bendiciones, pido que sean muy felices y muy dichosos. Namaste.